clase de la interpretación de la Biblia, de los géneros literarios, para terminar esta semana nuestro primer bloque, ¿sale? Ok, Eso es lo que, eso es lo que nos vamos a ver hoy. Ayer, ayer nos quedamos en qué idiomas escribió la Biblia y por eso es importante en qué idiomas escribió la Biblia para ver los géneros literarios, porque ah, a veces en unas culturas una palabra difiere mucho de lo que dice en la otra cultura. Y ya imagínense una sola palabra, aquí en México pues es algo muy singular y allá en Argentina, por ejemplo, quiere decir algo, una majadería. No les digo las palabras, pero para que vean, ahora imagínense esto que hemos visto que se escribió que se empezó a escribir hace 3000 años, pues por eso es el estudio de la Sagrada Escritura. Pues vamos a empezar como a Dios le gusta, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, danos a gustar de estos mismos bienes y consuelos por Jesucristo nuestro Señor. amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumíname María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Buenas tardes, Brenda. Hola, buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros. Sí, gracias a Dios. Hoy continuamos con en qué idioma se escribió la Sagrada Escritura y este es el archivo que espero en Dios ahorita podérselos pasar ahí en el grupo. Vamos en la página 3. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Ayúdame, Katia, por favor, si alcanzas a ver, ¿no? Tres son los idiomas en que se escribió la Biblia: hebreo, arameo y griego. El hebreo y el arameo se han derivado. O sea, el hebreo es el idioma oficial judío, el arameo era el idioma que hablaba el pueblo y el griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio de San Mateo que se escribió en arameo. ¿En qué género literario se escribió la Biblia? Hay diferentes formas de expresiones en la Biblia que llamamos géneros literarios: novelas, alegorías, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, simbolismos y hipérboles. ¿Qué son las hipérboles? Contar algo, pero inflándola. Eso es la hipérbole. Por ejemplo, si peleé con alguien y le tumbé un diente, digo que le tumbé toda la dentadura. ¿Sale? Esa es la hipérbole. ¿Y por qué se usa esto? Con el fin de demostrar que Dios es muy grande. Por eso a veces nosotros vemos relatos de que dice que mataron a 100,000, etcétera. Esa es una hipérbole. Leyendas, refranes, antropomorfismos. ¿Qué son los antropomorfismos? Es darle figura a Dios humana, ¿sale? Que camina, que come, que anda ahí. Esos son los antropomorfismos. Cada vez que leamos la Biblia tenemos que tener en cuenta estos géneros literarios para saber distinguir entre fondo, o sea, ideas y forma, y el modo de decir esas ideas, entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. La lengua semita, hebrea, hebreo y arameo usan muchas imágenes.
Por eso encontramos en la Biblia imágenes como, por ejemplo, el fruto del árbol del paraíso, la creación de Eva, de la costilla de Adán, la fuerza en el cabello de Sansón, la ballena que se tragó a Jonás, por ejemplo. Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra este ropaje literario, ese hecho narrado o esa poesía hermosa. Algo muy importante es, a ver, ¿qué nos quiere transmitir el autor sagrado? ¿Sale? A veces nosotros nos quedamos nada más con, por ejemplo, que las 5 piedras que agarró David para pelear con Goliat y le damos vuelta y le damos vuelta, pero eso no es la idea, eso no es el mensaje. El mensaje es que le dice a Goliat: Yo vengo a pelear contra ti en nombre de Yahvé". Ese es el tema central. Y a veces muchas personas que explican esos tipos de textos y le dan vuelta y de qué color eran las piedras y todo eso. No, 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 no. Siempre tenemos que ir al fondo. ¿Para qué nos está diciendo eso el autor sagrado? El autor sagrado nos está diciendo que si tú siempre estás con Dios y vas en nombre de Dios, siempre vas a ganar. Ese es el fondo de ese relato que les estoy poniendo, por ejemplo. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia son estos: historia, de tipo poético popular, que es el libro del Génesis; de tipo informativo, también historia, el libro de los Reyes; de tipo anuncio, o sea, histórico, evangelios y hechos; ley, textos que recogían normas y costumbres por las que regía el pueblo levítico. Por ejemplo, había 613 normas, 613 leyes. Y luego otro género literario es la profecía. Revela la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios. Lírica, expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor, con un lenguaje simbólico y religioso. Estos son los salmos, el cantar de los cantares y el libro de las lamentaciones. Sabiduría, se refiere a las narraciones de experiencias de vida, son reflexiones sobre diversas realidades de la vida, sobre los grandes interrogantes de los hombres formulados por sabios pensadores, Proverbios, Job y Eclesiastés. Cartas, escritos enviados por un remitente a un destinatario. Cartas proféticas, reales, temáticas, acciones apostólicas, como por ejemplo las cartas de San Pedro. La apocalíptica, que es la que más miedo le tiene la gente, son relatos de las revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños expresados en forma enigmática y simbólica. Al final de la historia, el bien triunfará sobre el mal. Por eso, cuando empezamos a leer el libro del Apocalipsis, dice: Yo, Juan, estando cautivo en una isla llamada Patmos, tuve una visión. Y tenemos el Midrash. ¿Qué es el Midrash? Consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de hechos de la tradición que la tradición narra, para sacar de ellos lecciones de santidad. Por ejemplo, los libros de Tobías, Jonás, Ruth y Judith, que también los conocemos como historias edificantes para nosotros, que podemos aprender mucho de estos personajes. ¿Qué podemos aprender de Jonás, por ejemplo? Que tenemos que obedecer a Dios, porque se acuerdan que el profeta Jonás le daba vueltas y vueltas y no quería ir a Nínive, y al final lo llevó la ballena. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho para hacer la voluntad de Dios, y cuando hace la voluntad de Dios, el ser humano, hombre y mujer, se complica en la vida. La conclusión de todo lo dicho es esta: el autor de la Biblia es Dios. Los escritores fueron instrumentos que escribieron bajo la inspiración de Dios. La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral que se fue transmitiendo de generación en generación. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Se puede decir que la Biblia es una obra colectiva, es decir, obra de todo un pueblo que a través del tiempo ha plasmado en ella sus tradiciones. Y veíamos que hace 3700 años fue cuando se empezó a escribir la Sagrada Escritura.
primero de forma oral, y luego ya se puso por escrita en tiempos del rey Salomón, ahí se empezó a poner por escrito hace 2800 años. Estos autores se basaron en la tradición oral. La manera de escribir de los orientales es muy diferente de la nuestra, por lo que debemos distinguir el fondo de la forma para quedarnos con el mensaje. Y por eso les hablaba, por eso les compartía como por ejemplo, cómo David agarra esas 5 piedritas y va y a veces yo he escuchado muchos predicadores, entre ellos a un carismático que hizo las escuelas San Andrés, así se llaman, y en una charla que me tocó, y le daba vueltas a las 5 piedritas y a las 5 piedritas, y no terminó el mensaje. El mensaje es que David fue a pelear en nombre de Yahvé. ¿Sale? Y así tenemos muchas personas que le dan vuelta y vuelta y vuelta, que si la tierrita estaba floja, por eso no dio fruto, ¿no? El mensaje, por ejemplo, de la parábola del sembrador es que tú y yo tenemos que dar fruto así concretamente, ya sea al 30, al 60 o al 100 por 1. Pero si estamos distraídos y no escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, nunca vamos a dar buenos frutos. Es importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia para entender qué es lo que ahí el autor sagrado quiere decir y significar. Por ejemplo, antes de ir a la oración, los 4 sentidos de la Sagrada Escritura, ¿sale? Que son, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué me dice a mí hoy en el siglo XXI? ¿Qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? Así es como se estudia la Sagrada Escritura para sacarle ese provecho para nuestras vidas. Pero tenemos que estar ahí siempre pendientes de este tipo a la hora de que nosotros hablamos de Dios. Nosotros no les vamos a explicar todo esto de los géneros literarios y cuáles son los géneros literarios, pero tenemos que darles el contexto del texto, porque si no, pues la gente se va a quedar sin nada y vamos a ser predicadores superfluos. ¿Qué dijo? Pues quién sabe, pero habló bien bonito. Les voy a poner un ejemplo de un presidente de México que dijo: mexicanos, esto ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Y toda la gente empezó a hablar y pues les digo, ¿qué dijo? Pues sepa la fregada, pero dijo algo, ¿sale? Y igual ustedes y yo, que somos catequistas, que queremos evangelizar, tenemos que darles a la sustancia de la palabra de Dios. Para eso es los géneros literarios. Bueno, ahora sí me regreso otra vez y vamos a ver la oración, la oración esta del padre Antonio Rivero. Dice: Señor Jesús, sabemos que tú has inspirado a los autores de la Biblia. Concédenos entender lo que a través de ellos nos has querido decir y permítenos llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor, para poder captar todo el mensaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Amén. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Esto dice en una constitución dogmática que se llama Dei Verbum. Hoy fui a misa a un lugar y el sacerdote nos traía así para allá y para acá, para allá y para acá. Y yo dije, ¿qué dijo? Pues quién sabe, pero lo bueno que yo hice mi lección divina, Señor, y todo está bien. Adelante. Yo sé que a lo mejor alguna de ustedes va a decir: es que yo no tengo tiempo de hacer una lección divina, no tengo tiempo de contestar preguntas. Acuérdense, lo que nos jugamos es la eternidad. ¿Sale?
Y por eso, ¿cómo se lee la Biblia? Solamente hay una manera de leer la Biblia, solamente leerla en serio. Y ahora, pues sí, vamos a pasar a los géneros literarios y de una manera más concreta, así, más con manzanas y con naranjas. Aquí ya está explicado en nuestro manual. Por géneros literarios se entiende la manera que tiene un escritor de emplear el lenguaje. Es la manera en que una persona expresa por escrito sus pensamientos en su época y en su lugar. Vamos a ir con Margarita. Si puede buscar Mateo 5:13 al 16. Margarita, ¿nos puedes ayudar para ver la metáfora? Mateo 5:13 al 16. Si nos ayudas. Y para la señora Imelda, a Lucas 5 del 4 al 7. Para la señora Imelda, si nos ayuda luego de que siga Margarita, Mateo 15 del 4 al 7. Y para ti, Margarita, Mateo 5 del 13 al 16, por favor. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver a sus buenas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gracias, Margarita. Amén. Entonces estamos en este punto de los géneros literarios, que es la metáfora, ¿sale? Y acuérdense, así como conclusión dice, la metáfora es una traslación, figura retórica por la cual se transporta el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental, porque ustedes ni yo somos la sal ni la luz de la tierra. Pero ¿a qué significa esto? Que si tú lees la palabra de Dios con atención, con constancia y con perseverancia, vas a darle sabor a la vida de los demás con la palabra de Jesús y con esa luz que es Jesús, porque Jesús sí dice, Él lo dice así puntualmente, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y por eso Jesús en este texto que nos compartió Margarita de Mateo 5:13 al 16, nos invita a hacer dos cosas, luz y sal. Luz para iluminar y sal para conservar la doctrina, la sana doctrina, como decía el Papa Benedicto XVI, que no nos contaminemos del mundo, que nosotros vivamos el Evangelio de Cristo como se debe de vivir al máximo cada uno de nosotros. Y claro, por eso estamos estudiando los géneros literarios de la Biblia. Ahora, los siguientes géneros literarios es la parábola que le pedíamos a la señora Imelda si buscaba Lucas 15 del 4 al 7. No sé si pueda leer, señora Imelda, por favor. Y para usted, señora María, si nos ayuda con Isaías 20 del 2 al 5, por favor. Profeta Maestro, disculpe, Isaías. a ver, no encuentro mis lentes. No se preocupe, señora Imelda. Gracias. Perdón. A ver. Lucas 15 del 4 al 7. Bueno, a ver quién la encuentra. Santa María, danos puntería. Y ya encontré 15 del 4 al 7, ¿sale? Y se las voy a compartir primero para Ay, ver profe, perdón. ¿Es Isaías 20? del 2 al 5, por favor, señora Ujú. María. Y Sí. fíjense, Lucas 15, que son las parábolas del griego para paraboloín, comparación, se le llama parábola a una comparación desarrollada a través de un relato ficticio con un fin pedagógico. Y dice, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se pone muy contento y se la pone sobre los hombros
Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Señor Jesús. Jesús. Se fijan, parábola, una comparación desarrollada a través de un relato ficticio. ¿Por qué es ficticio? Porque, pues, a ver, alguien que tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿a poco va a dejar las 99 solas en el corral? Y cómo Jesús, a través de este relato, nos dice que él sí dejó el cielo y vino a rescatar a nosotros, los seres humanos, para que volvamos al Padre. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan 14:6 dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y la comparación, las parábolas nos llevan a una realidad de otra dimensión, por decirlo de otra manera, que nos llevan hacia la vida eterna. Esa es la dimensión. Y por eso viene Jesús. Y el Papa León XIV, cuando empezó a explicar en parábolas hace un año que él fue, que empezó a dar los miércoles una enseñanza, él decía, la parábola nos lleva al cielo, la parábola nos lleva a pensar en la eternidad. Y ahora vemos que también hay simbolismos en la Biblia, que es la que nos va a compartir la señora María del profeta Isaías 20 del 2 al 5. Ya si tiene una pregunta sobre las parábolas, ahorita me detengo, por favor. Adelante, señora María. Ajá. Abre, Señor, mis labios Mi boca y mi proclama. boca proclamará tu alabanza. Entonces Yahvé habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Le había dicho, te colgarás este saco de la cintura y te sacarás las sandalias de tus pies. Isaías lo hizo así y andaba sin ropa y descalzo. Luego dijo Yahvé, mi siervo Isaías anduvo sin ropa y descalzo durante 3 años, y esto fue una señal y anuncio para Egipto y Etiopía. De la misma manera conducirá el rey de Asur a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes o viejos, los llevará sin ropa, sin zapatos y con las nalgas al aire. Entonces habrá susto y vergüenza para quienes confiaban en Etiopía y se sentían seguros por Egipto. Los habitantes de estas costas temblarán y dirán, miren lo que ha ocurrido a aquel en quien confiábamos y a quien acudíamos en busca de protección para vernos seguros y libres del rey de Asiria. ¿Y ahora cómo nos vamos a salvar nosotros? Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, señora María. Con un símbolo del profeta, Dios le quiere decir al pueblo que si siguen confiando en buscar ayuda, no en Dios, sino haciendo tratos con otros reinos, ah, se los van a desterrar. O sea, se los van a llevar presos y así se llamaban presos a las personas. ¿Sale? Desnudos completamente. Y por eso el profeta anda así caminando entre el pueblo, pero nomás pensaban, dice, estaba loco, pero era un símbolo de lo que se le venía al pueblo de Dios por no cumplir la ley, por no pedir ayuda a Dios y por confiar más en las cosas terrenales que en Dios nuestro Señor. ¿Se fijan? O sea, hay un mensaje muy claro. El mensaje claro es que si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Dice el profeta Isaías, puedo caminar desnudo y no pasa nada, puedo andar aquí y Dios me va a dar la comida. Lo que ya luego dice Jesús, acuérdense, la Biblia se explica con la misma Biblia. Dice Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Ya ven, ya llevamos dos géneros literarios que son la parábola y el símbolo. Y Jesús usa mucho también el símbolo para que nosotros entendamos esto de que en quién confías más, en Dios o en el dinero.
Y también yo agregaría ahí como género literario en símbolo y parábola a el Lucas 16, 19 y siguientes, que es cuando el rico y Lázaro. Es un símbolo, Jesús. El símbolo es que si nosotros con lo que Dios nos da no ayudamos a los demás, ¿a dónde nos vamos a ir? Al infierno. Son cosas así que cuando uno va estudiando la Sagrada Escritura, ya no nos quedan de otra más que entendemos que ¿a qué vine a la tierra? A la tierra vine solamente a una cosa. A la tierra vine a servir, a amar como Jesús nuestro Señor. Como decía el autor de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Vamos a ver con Katia, si nos ayuda Katia, a buscar Jueces, capítulo 9, versículo del 7 al 16. Y luego Pues sí, Jueces, ¿sale? Y a ver, luego, ahí voy, ¿eh? sí, Jueces 9, 7, 16. Jueces 9, 7, 16. Jueces 9, 7, 16. Ay, ahí voy, ahí voy. Jueces es el sexto libro de la Biblia, séptimo. Jueces. Ah, ah. Jueces, para esta, ahí está. Jueces 7, 9, 10. El Señor le dijo aquella noche, levántate, baja al campamento, pues voy a entregarlo en tus manos. Y si tienes miedo de bajar, desciende hasta el campamento con tu criado Fura. Cuando escuches lo que hablan, se fortalecerá tu mano y bajarás contra el campamento. Él y su criado Fura bajaron hasta el extremo de las avanzadillas del campamento. Madián, Amalek y todos los hijos de Oriente estaban echados en el valle, numerosos como las langostas, y sus camellos eran incontables, tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Al llegar Gedeón, uno estaba contando un sueño a su compañero, decía, he tenido un sueño, una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Madián. Llegó hasta la tienda, la golpeó y se vino abajo. La volcó y la tienda se desmontó. Su compañero tomó la palabra y dijo, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Al oír Gedeón el relato del sueño y su interpretación, se postró. Volvió al campamento de Israel y ordenó, levantaos, pues el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Dividió los 300 hombres en 3 cuerpos y puso en manos de todos ellos cuernos y cántaros vacíos, con antorchas en el interior de los cántaros. Palabra de Dios. Vamos, Señor. ¿Te puedes fijar, Katia? Porque el mío dice otra cosa. Jueces 9, 7 y 16. A ver. Cuéntame historia de que quién va a ser el rey. A lo mejor no me metía jueces y jueces. 7. Capítulo 9, perdón. Es Capítulo capítulo 9. 9, versículos Sí, del a mí 7 al también me salió el 16. mismo de Katia. Sí, Capítulo 9. Perdón, leí el capítulo 7. sí, Por gracias, Katia. buscarlo rápido. No te- Capítulo 9. Versículos del Del 7 al 7 16. al 16. Capítulo 9, del 7 al 16. Gracias, Katia. Capítulo 9. ¿Y por qué no me interrumpió, maestro? Porque es la palabra A de ver, Dios ahora y no sí, se del puede 7 dice. Se lo interrumpir anunciaron la a palabra de Jotán. Dios. Perdón. Adelante. Ahora sí, capítulo 9 del 7 al 16. Se lo anunciaron a Gracias. Jotán, que puesto en pie sobre la cima del monte Garizim, alzó la voz y les dijo a gritos, escuchadme, señores de Siquem, y así os escuché Dios. Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo les contestó, habré de renunciar a mi aceite, que tanto aprecian en mi dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven tú a reinar sobre nosotros.
La higuera les contestó, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para ir a mecerme sobre los árboles. Los árboles dijeron a la vid, ven tú a reinar sobre nosotros. La vid les contestó, voy a renunciar a mi mosto, que alega a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza contestó a los árboles, si quieres en verdad ungirme rey sobre vosotros, venid a cobijaros a mi sombra. Y si no salga fuego de la zarza, que devore los cedros del Líbano. Pues bien, habéis obrado con verdad y honradez, proclamando rey a Abimelech. Os habéis portado bien con Jerubal y con su casa, y habéis obrado con él como merecían sus obras. Y palabra de Dios. Ahora sí. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Katia. Pues precisamente recordar que ahí acuérdense que el rey era Dios y había algunos hombres que querían ser rey. Y con esta fábula, Dios le dice al hombre, a ver, pues estás escogiendo lo peor ahora que tú tienes lo mejor, que Dios era el que conducía al pueblo de Israel. Ahí no se da todavía que haya rey, pero ya es un anuncio en el libro de Samuel, entonces ya hay reyes. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel, el pueblo pide un rey. Y acuérdense que al que tenemos que alabar y reverenciar al ser humano es a Dios, que Dios es el que nos tiene que conducir a la humanidad. Pero ¿cómo nos va a conducir Dios? A través de su palabra, a través de los sacramentos. Y a veces el pueblo de Dios pensamos que un partido político o un personaje, ellos nos va a sacar de nuestras dificultades y el único que puede sacar de las dificultades al hombre es Dios. Y por eso nosotros el domingo de Ramos cantamos que viva mi Cristo, que viva mi Rey. ¿Quién es tu Rey hoy? ¿Sale? Por eso son los géneros literarios como Jesús, como Dios, a través de una parábola, entendemos. Vamos a ir ahora con Margarita, a ver si nos ayuda Margarita, el Salmo número 4, Margarita, por favor, que son los salmos, que son canciones que para expresar nuestro amor a Dios. ¿Puedes compartirnos el Salmo número 4, Margarita, por favor? Respóndeme cuando te invoco, oh Dios, mi Salvador. Tú que en la angustia me diste alivio, ten piedad de mí y escucha mi oración. ¿Y ustedes, hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan que el Señor me ha mostrado su amor. El Señor me escucha cuando lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios como es debido y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos mostrará la felicidad? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Pues tú, Señor, me das más alegría que si tuviera trigo y vino en abundancia. Me acuesto tranquilo y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces descansar en paz. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Vamos, Señor. Margarita. Acuérdense, en el Salmo, el hombre le responde a Dios o Dios le responde al hombre, pero con una lira que se tocaba y el Señor es mi pastor, nada me faltará, por ejemplo, ¿sale? Pero esos son los salmos, donde Dios busca una respuesta del hombre y el hombre busca una respuesta de Dios.
Nosotros ya sabemos dónde nos responde Dios. Dios nos responde todos los días en nuestra vida ordinaria. Dios nos responde cuando leemos la Sagrada Escritura. Dios nos responde a través de nuestra historia de cada día. Dios nos responde a través de los sacramentos. Dios nos responde a través de cuando estamos reunidos en el nombre del Señor. ¿Y cómo le respondemos nosotros al Señor? Nosotros le respondemos al Señor cuando nosotros queremos parecernos a Jesús de Nazaret. Esa es la respuesta del ser humano que está enamorado de Dios, que de verdad es su rey. Yo quiero ser como tu hijo amado. Por eso San Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y también en el libro del Apocalipsis. Porque el modelo de cada ser humano, tanto hombre como mujer, debe de ser que tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús y que actúe como Jesús de Nazaret. Para eso son los salmos. Busco una respuesta de Dios y Dios me responde a mí, pero nosotros ya sabemos hoy, en el siglo XXI, dónde nos habla Dios. Y te lo vuelvo a recalcar, en tu vida ordinaria, en tu historia, en tus acontecimientos, en la Sagrada Escritura, cuando la leemos con atención, constancia y perseverancia, cuando nosotros ayudamos a los demás, cuando nosotros recibimos los sacramentos y cuando nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Luego viene el Cantar de los Cantares, que es un poema. También en la Biblia hay amor. Y acuérdense que toda la Biblia nos habla del amor de Dios hacia el hombre, que a pesar de que el hombre se equivoca, siempre Dios está ahí para responder. Pero vamos a ir ahora a los libros, a los libros históricos, a los relatos épicos, que a veces uno se asusta. ¿Por qué hay tantas matanzas? ¿Por qué hay esto? Vamos a ver qué es un relato épico. Es una narración en la cual se exageran las cifras, sobre todo de muertos. ¿Se acuerdan que vimos hipérbole, que es subirle para que una acción llame la atención de los que están escuchando, con el afán de resaltar que las victorias son producto de la presencia de Dios entre el pueblo y que cualquier enemigo, por muy numeroso que sea, siempre será derrotado si el pueblo obedece al Señor? Vamos a pedirle a Ofe Macías que si puede leer Josué 10 del 10 al 15, por favor, Ofe. Libro de Josué, capítulo 10, versículos del 10 al 15, dije. Creo que sí. Sí, por favor. Josué capítulo 10, versículos del 10 al 15, Ofe, por favor. ¿Nos puedes ayudar? Habla, Señor, que tu sierva escucha. Yahvé les provocó el desastre ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Josué los persiguió por el camino que suben a Bet-Jorón y los acosó hasta Aseca y Maqueda. Mientras huían ante Israel, Yahvé lanzó en lo alto del cielo como grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet-Jorón hasta Aseca. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día en que Yahvé puso a Moreón en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: Detente, sol, sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo el día. No había otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después Josué y todo Israel se regresaron al campamento de Gilgal. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Gracias. Te alabamos, ¿Se Señor. fijan en el relato épico? Quiere resaltar que Dios es el que da la victoria al hombre. Y por eso Dios, San Pablo, que tenía un problema y le dice a Dios, quítame este aguijón, y Dios le dice, mi gracia te basta. Y la enseñanza de la Sagrada Escritura en todos los relatos que tenemos nosotros es que si Dios está contigo y si tú lo obedeces, siempre vas a ser triunfador o triunfadora. Claro, tú haces lo que te toca, como decía el padre Jorge Loring, Dios hace su casi todo y yo hago mi casi nada, y si yo no hago mi casi nada, Dios no puede hacer su casi todo. Pero estos relatos épicos es por eso tantas muertes, por eso, y a veces muchas personas que no sabemos de esto de los géneros literarios, nos asustamos, pero si Dios dice que no matarás, es un relato épico, ¿sale? Que sí hubo muertes y todo, pero es porque es la humanidad caída. Desde Adán, desde Adán, desde Caín, desde Abel, ahí empezó la mortandad del ser humano. Que en lugar de doblarse ante Dios, el hombre quiere hacer su voluntad. Y por eso María, nuestra madre, con esto vean ustedes, María, nuestra madre, cuando le dice al ángel, ¿y cómo va a ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Y el ángel, así es Dios, ¿sale? El arcángel Gabriel dice, pues ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Y ya le explica, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, por eso el que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y María dobla la cabeza y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando nosotros, los seres humanos, entendamos que quién como Dios, nadie como Dios, y a dónde voy que más valga, sino a través de obedecer la palabra de Dios, a través de hacer caridad, a través de quererme superar yo cada día más, para parecerme al Señor Jesús. Nuestra vida va a ser diferente, la tuya y la mía, Margarita, Brenda, Ofe, Imelda, señora Imelda, Norma, Katia, señora María. Para eso son los géneros literarios. Ahorita, señora María y todas, les voy a poner esto que vimos de la clase de hoy y de ayer. Es un archivo que tiene, según yo, 4 paginitas para que si ahí la gustan conservarla, imprimirla, para que cuando lean la Sagrada Escritura van a ver cómo les va a ayudar. Por ejemplo, con esto nosotros cuando vamos hagan de cuenta, si alguno de ustedes es proclamador, no lo mismo ser lector que proclamador. Ser lector nomás agarras y ves punto y coma, punto y seguido y ya. Un proclamador es el que asimila el mensaje que va a transmitir al pueblo de Dios. Ese es un proclamador. El que hace suya la palabra y la proclama como si tú fueras, no sé, Moisés, a Lucas, Pablo, a Jesús de Nazaret, aunque a nosotros nunca nos toca hablar sobre Jesús de Nazaret, porque eso es para el presbítero, pero nosotros que seamos esos personajes que están hablando al pueblo para que ellos sientan la palabra. A una señora, cuando yo iba al Señor de los Milagros, un día me dice, ay, tú lee diario, mi hijo. Era una señora ya mayor, ya murió, doña María Cadena, en paz descanse. Y me dice, cuando tú lees, mi hijo, hasta el corazón me tiembla y las entrañas siento que me vibran cuando tú proclamas la palabra. Y ahí entendí lo que es ser un proclamador. O sea, yo me subía con toda la experiencia que Dios me ha dado del estudio, de todo, y asimilar la palabra y transmitirla a los demás. Ojalá que tú y yo seamos esos proclamadores, porque cuando nos subimos a la lectura, sabemos qué género literario es, cuándo se escribió, qué quiere decir el autor sagrado, qué me dijo a mí, qué le va a decir a los demás y hacia dónde nos va a llevar esto. Que María, nuestra Madre, nos ayude a entender que solamente cuando doblemos la cabeza, como ella dobló la cabeza ante el ángel Gabriel, y digamos, he aquí los esclavos, las esclavas del Señor, hágase en mí según tu palabra, tú y yo vamos a ser esos proclamadores, tú y yo vamos a ser esa luz y esa sal para el mundo.
que María, nuestra madre, nos ayude y digámosle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y Mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la Ahora y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Señora María, por qué no dije, ruega, señora, lo que decimos en la salva nosotros en México, en Guadalajara sobre todo, porque como lo que le ponemos nosotros de más, por ejemplo, la señora Imelda, Norma, ellos no lo rezan allá. Y miren, yo estoy practicando porque primeramente Dios en agosto voy a ir a la Ciudad de México y luego rezamos el Ave María así como la rezamos en Guadalajara y todos voltean a verme y me dice, ¿y este de dónde viene? Y tuve que aprenderme a rezar la salve como viene en el catecismo de la iglesia. Dios las bendiga. Muchas gracias. Buenas Igualmente, tardes. ¿Cuál igualmente, es la profe. diferencia, profe? Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros decimos. Oh, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros. Y eso no está en el catecismo de la iglesia. Madre de Santa Dios, María, Madre de Dios, ruega Señora, ruega ruega por por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, entonces en eso se identifica un tapatío. Así es, así es. Ok. ¿Cómo, maestro? ¿Como lo ¿Mande? dijo primero, Madre Nuestra o la segunda? La segunda. La segunda es la correcta, ¿ah? Ajá, la que no dice madre, madre de Dios y madre nuestra. Yo Ujú. siempre le he rezado, maestro, así, sin Santa María, Madre Nuestra, pero un día escuché en un rosario que decían Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y yo lo seguía haciendo así, pero después me di cuenta que no toda la gente lo sabe así, entonces ya tiene tiempo que yo la rezo como es. Santa Sí. María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, Ya. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así lo Esa, rezo, ya tiene tiempo que lo rezo así. esa es la correcta. ¿Por qué los tapatíos rezamos así? Porque un cardenal pidió al Vaticano, o sea, eso está actualizado en Jalisco, en la arquidiócesis de Guadalajara. Un cardenal pidió así como una moción para rezar así, y por eso empezamos a rezar todos así, pero ya hace unos años atrás, le estoy hablando de 15 años, pero el pueblo ya nos enseñamos a rezar Madre de Dios y Madre nuestra, pues ya sí la rezamos, Pues yo la pero, aprendí con ajá, personas de allá de Jalisco, ajá. Madre Nuestra. Pero bueno, Precisamente, está bien, estamos aprendiendo cada día. que Dios las bendiga, muchas Gracias gracias. igualmente, que Dios los Igualmente, bendiga. profe, que esté muy bien, cuídese. Gracias. Gracias, Hasta luego, buenas tardes. compañeras. Hasta luego. Profe, yo tengo Gracias. una pregunta. Mande a Norme. Aquí en la iglesia a la que pertenecemos nosotros, Amoa. el padre, quiere que los niños participen en el Día de los Santos haciendo como una celebración en vez de que participen en el Halloween. Y parece ser que los niños sí están queriendo. Pero los niños me decían que, algunos niños, no todos, me decían que quieren ser Jesús. ¿Esto es válido si es de los santos? Bueno, Pues es que pregunto porque para mí Jesús es más que santo. sí, ¿Qué? pero si nos vamos a la Sagrada Escritura, Ajá. en el Evangelio de Juan, capítulo 6 cuando Jesús les dice Juan 6. que ustedes también se van, y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces sí. ¿Vale? Ok, Bueno, perfecto. Gracias. cosas bíblicas. Que Dios los bendiga. Sí, Gracias. gracias. Hasta luego. Buena tarde. Igualmente. Buenas tardes, profe. Ujú. Tú vas a ser la Virgen. Gracias. Adiós, Job. Adiós, Katia. Gracias. Adiós, nos vemos al ratito. Adiós. Adiós, Isa. Adiós. Adiós, Isabela. Isabela. Bye.